Los indios quiriquires. En tiempos pasados, los habitantes del territorio que hoy conforman los valles del Tuy pertenecían al área cultural Costa Caribe y se denominaron quiriquires, lo que significa hombre de hombres. Las primeras señales de existencia de estos indígenas se dan cuando en 1563 se intenta conquistar los valles del Tuy, y de esto se encarga el licenciado Bernaldez y el mariscal Gutiérrez de la Peña. Para lograr semejante empresa tenían que pasar por la sabana de Guacaracarima, situada en el estado Aragua, cerca del Tío Tiquiré, teniendo que pasar por el territorio de los indios Arbacos y Meregotes, quienes conocían las intenciones de los españoles, por lo que llamaron en su ayuda a sus vecinos y aliados, los quiriquires. Estos subieron en plan de guerra aguas arriba del río Tuy, hasta llegar al río Tiquiré. Los españoles se quedaron cautivos con lo caudaloso del río Tuy y lo profunda e intrincada que era la selva. Pero sin embargo, esto no les sirvió de nada, ya que solo aumentó su pánico. Los españoles eran unos 100 hombres, mientras los indios en son de guerra se encontraban rodeándolos, por lo que los españoles no les queda de otra que devolverse a las sabanas de Guaracarima. Ante lo difícil de su visita, denominaron este valle como el Valle del Miedo. No se debe confundir este Valle del Cáncer, debido a que el primero se encuentra ubicado al sureste, mientras que el segundo está hacia el norte. Quiriquire fueron los indios que en el año de 1580 enfrentaron al conquistador Garci González, pobladores de las estribaciones de las filas Mariche y el valle del río Tuy, faja territorial que hoy ocupan las poblaciones de Caucaguá, Santa Teresa, Ocumare y San Casimiro. La vacuna de Tacarigua o Lago de Valencia, la voz quiriquire según su don Lisandro Alvarado, proviene del Caribe quiriquire o corochi, del tamanaco quirichi y del chaima quiris, con lo cual estos indios nombraban a la enfermedad de la viruela.